Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito en un nuevo vídeo para el canal. Como no, hoy traemos un unboxing, ¿vale? ¿Y qué traemos hoy? Pues el Duende Verde, que es mi enemigo favorito de todo Marvel, posiblemente. O sea, realmente hay que hablar un poco de los villanos de Spider-Man. Creo que los villanos de Spider-Man son posiblemente los mejores villanos de todo Marvel. Creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo y creo que también gran parte de que Spider-Man sea uno de los héroes favoritos de la gran mayoría de las personas es por el hecho de los villanos que tiene. Creo que un héroe muchas veces se mide por los villanos que tiene, ¿vale? Y para mí, por hacer un paralelismo, creo que los villanos de Spider-Man son un poco como los villanos de Spider-Man en Marvel son un poco como los de Batman en DC, ¿vale? Son los que tienen más carisma y son los, pues un poco los más destacados dentro de todo el mundillo para, oye, alguien casual como yo, ¿vale? Que tampoco lee muchos cómics y que, bueno, pues en los 90 se vio las series de los X-Men y de Spider-Man que eran geniales y pues algún cómic habré leído, pero poquillos, y para mí pues son mis villanos favoritos, ¿vale? ¿Por qué no decirlo? Mis villanos favoritos. Y un poco el Duende Verde viene a ser, siguiendo con ese paralelismo con Batman, pues el Joker de Spider-Man, ¿no? Es quizás su archienemigo más importante. Luego están los Seis Siniestros, que ya sabéis que va a salir la expansión. Estoy súper hypeado, tengo un montonazo de ganas de jugar esa expansión, pero es que no sé qué voy a hacer. La verdad es que no sé qué voy a hacer, porque realmente mi héroe favorito es Spider-Man y Los Seis Siniestros es una expansión que tengo muchísimas ganas de jugar, casi tanto más que la de Thanos. Pero claro, vienen otros dos Spider-Man. Ya no sé si jugarlo con los héroes que vienen o jugarlo con Peter Parker porque sería para mí lo más ideal, ¿no? Entonces, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, de momento vamos a centrarnos en el Duende Verde, que fue el primer villano, si no me equivoco. Creo que fue incluso antes que la Brigada de Demolición. El primer villano que apareció después de la caja base. Entonces, ¿cuál es lo curioso aquí? Bueno, y aquí os traigo el separador, que como sabéis, ya lo vamos a ir despegando, que esto igual tarda un poquillo más. Ah, pues no, salió bien. Chulo. Y ahora, eh, ¿qué os comentaba? Que lo guay es que vamos a poder jugar el Duende Verde, que viene con dos escenarios, lo voy a ir abriendo. No he abierto nada hasta ahora. Solo le he quitado el plastiquillo. ¡Wow! Para que esto abra. Vale. No trae póster, ¿no? Los enemigos creo que no traían póster, que yo sepa. No. Vale, es que no os creáis que he abierto tantas cajas de este estilo, ¿eh? Bueno, la ilustración guapísima, como siempre. Vamos a dejar esto por aquí para que se siga viendo. Y bien, os comentaba que me lío. El Duende Verde viene con dos escenarios. ¿Y qué sucede? Que a estas alturas de canal, pues ya hemos completado todos los villanos de la caja base y nos quedan dos héroes, porque vienen cinco, por probar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a probar un escenario del Duende Verde con uno de los héroes y otro escenario con este. Entonces, pues un poco por seguir ese viaje del héroe, vamos a poder completar todos los héroes de la caja base, pues con este villano, ¿vale? Y vamos a traer a Iron Man y a Hulk, que son los dos que nos faltan. ¿Cómo los vamos a jugar? Pues muy fácil. Aquí el Duende Verde nos trae dos módulos, ¿vale? O dos escenarios, como os decía, la fórmula mutagénica y negocios arriesgados. Negocios arriesgados juega con el hecho de que pues el alter ego de Duende Verde es Norman Osborn y tiene una empresa, ¿vale? Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger a Hulka, que es abogada, y vamos a meterle el aspecto de justicia, ¿no? Por ir un poco a justiciar a Norman Osborn, por ir a competir contra su empresa con negocios, bueno, más que arriesgados, ilegales, ¿no? Y luego la mutagénica la vamos a jugar con Iron Man porque es el único, y con liderazgo, porque es el único aspecto que nos falta, el de liderazgo. Además, a diferencia de, por ejemplo, Black Panther con protección, en el caso de Iron Man, si le metemos liderazgo, le va a ir muy bien, porque sabéis que Iron Man el problema que tiene es que le cuesta mucho en los primeros turnos cambiarse a la identidad de héroe, porque roba muy pocas cartas. Entonces, pues bajándonos aliados siempre vamos a tener alguna opción de ir haciendo cosillas en mesa mientras no tenemos las diferentes partes de la armadura. Y nada,
todo eso es un poco lo que os iba comentando. Como estáis viendo a lo largo del canal, estamos haciendo un lunes de la Sala del Peligro, un miércoles de la partida que venga en relación a la Sala del Peligro y un viernes de unboxing. Vamos a seguir con eso. El viernes pasado os estuve hablando durante el unboxing de Capitán América acerca de hacer el UCM en Marvel Champions. Vamos a seguir con esa idea y lo que vamos a hacer es que esas partidas que son pues a lo mejor que me las tengo que pensar más para ver cómo diseñamos el escenario que sea un poco creativo y tal, pues esas van a venir a mayores el último domingo posiblemente de cada mes. Entonces vamos a seguir trayendo mientras pueda, porque ahora ando un poco libre, ¿vale? Entonces ahora estoy forzando a hacer un montón de vídeos para poder adelantar, ir adelantando cosas en el calendario, tenerlo bien presentado para cuando no tenga tanto tiempo. Entonces os decía que vamos a seguir manteniendo todas las semanas, pues eso, vídeo de mejorar el juego en la Sala del Peligro, vídeo de partida y luego los viernes algún unboxing o alguna noticia, si no tenemos nada que abrir, ningún paquete, pues alguna noticia que pueda surgir. Y luego el último domingo, os digo, de cada mes, pues voy a traer pues el UCM en Marvel Champions. Así que para el domingo 31, creo que coincide, que es el último día de este mes, preparaos para pues ver el Capitán América Primer Vengador, ¿vale? Que lo traeremos contra el Cráneo Rojo. Vale, tenemos aquí el Duende Verde, que me lío, y al final os cuento un montón de cosas. Lo que pasa es que, bueno, como voy a coger la tijera, porque si no, no vamos a dar acabado. Como los unboxing son un poco menos peliagudos a la hora de explicar normas, a la hora de, yo qué sé, de estar concentrados y estar jugando y demás, pues también me apetece charlar un poco con vosotros, que me contéis qué os está pareciendo el canal, que me contéis qué os parecen las ideas que vamos trayendo, por ejemplo la del UCM y demás. Y bueno, aprovecho también para deciros que estoy súper contento con cómo está evolucionando el canal, porque la verdad es que esto lo hago como un hobby, no me esperaba para nada el recibimiento que está teniendo el canal y joder, pues ¿qué queréis que os diga? Súper contento. Y esto vamos a abrirlo también. Y vamos a ir viendo. Duende Verde estuvo agotadísimo. Le pasaba lo mismo que le pasó a Capitán América. Así que estoy súper contento de poder traer por fin al que posiblemente es el villano más importante de Spider-Man, ¿vale? Y uno de los más importantes de Marvel. Quizás este, junto con Doctor Muerte o Doctor Doom, como le queréis decir, y Thanos y alguno más que hay por ahí, son mis villanos favoritos. Vale, pues aquí tenemos negocios arriesgados. Y este aquí es, ¿ves? ¿Lo veis? Que tiene parte de alter ego, digamos, que es Norman Osborn, y parte de Duende Verde, de villano. Así que estoy muy contento. Este módulo, como os digo, lo vamos a traer con Hulka. Primero creo que voy a traer fórmula mutagénica con Iron Man, por el hecho de poder jugar liderazgo y tener ya los 4 aspectos cubiertos en ese viaje del héroe, ¿no? De toda la caja básica, tener los 4 aspectos jugados. Y luego, pues con esta OPA hostil y todo esto, vamos a jugarnos Hulka, que creo que puede quedar muy divertido y muy de lore. El tema de que, pues como abogada, intente competir contra Norman Osborn, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Cuando se muestra esta carta inflige 3 de daño. No, interrupción obligada. Cuando Duende Verde va a ejecutar el plan, en vez de eso pone un contador de locura. Ah, vale, porque esto jugaba con los contadores de locura. Y dependiendo de los contadores de locura que tuviera, creo que pasaba a la forma de villano o a la forma de Norman Osborn. Creo que es algo así. La verdad es que no lo tengo muy mirado y tampoco me lo quiero super mirar porque no me quiero spoilear mucho. Y pistolera a sueldo. Bueno, traeremos la partida un poco preparadita, ¿eh? Me lo miraré, estaré jugando. A lo mejor la primera la juego sin tener mucho en cuenta pues el juego en sí, simplemente por gozarlo, y luego ya la iré mirando bien y traeremos una guía bien para el Duende Verde, ¿vale? Puente inestable, me encanta esto del puente inestable porque es muy de las películas, de la primera de Spider-Man, de la de que aparecía Willem Dafoe como Duende Verde, que por cierto, gran actor y bastante dignas las películas de aquel tiempo, ¿no? Coloca un contador de infamia sobre empresa criminal. Si no puedes hacerlo, quita un contador de locura, de estado de locura. Vale, como os decía, bastante dignas. La tercera es bastante floja. A mí me decepcionó mucho porque en la tercera estaba Venom. Y Venom
es que desde que salió la primera película quería ver a Venom, porque también es otro de mis villanos favoritos. Es que todos los de Spider-Man tienen un potencial enorme, todos los villanos, ¿no? Perfidias. Y Venom tenía muchas ganas de verla y me da la sensación de que quedó bastante mal. Fórmula mutagénica. Aquí empezaría la fórmula mutagénica. Como veis, las ilustraciones están guapísimas. Me encantan. Vale, aquí planifica de 1, ataca de 2. Después de que el Duende Verde ataque y te inflinja daño, coloca una amenaza sobre el plan. ¿Creías que el Duende Verde te dejaría vivir? Vale, interesante. 2 de 2 y 2 de 3. Liberar el mutágeno. Uf, es que tiene unas ilustraciones increíbles. No sé si lo estáis viendo bien, pero qué pasada. Nada, nube de mutágeno, el planeador duende, super mítico, histeria, las bombas calabaza, super míticas. Aquí esta ilustración con Spider-Man es una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Caballero duende. Bueno, esto un poco viene a ser que intenta transformar a todos los habitantes de la ciudad en duendes, ¿no? Que es un poco similar también, joder, pues por seguir las comparaciones con Joker. Creo que en algunas historias del Joker, el Joker trata de dispersar algún tipo de gas que lo que hace es convertir a todos pues con cara de payaso, de risa, ¿vale? Pero bueno, los mata realmente, no los convierte en sus lacayos como parece que es este. Y esclavos duende. Vale, genial. Esto sigue por aquí. Así que vamos a dejar esto que se vea ahí. Vamos a ponerlo así. Esclavos duende, a punta pala, monstruo. 1, 3, 6 de vida, wow. Cuando se muestra esta carta quedas aturdido. Si ya estabas aturdido sufres 2 de daño. Después de que termine esta activación, devuelve esta carta al mazo de encuentros. O sea que este siempre nos va a salir como esbirro, ¿no? O sea, bueno, siempre. Saldrá como aumento hasta que aparezca como... A no ser que lo hagamos descartar de alguna manera. Duendes de refuerzo. Bueno, estoy muy contento, tengo muchas ganas de jugar esta expansión, la verdad. Y nada, hablando un poco también de las... ¡Wow! Esta ilustración está muy chula. Hablando un poco también de las películas que os comentaba, no sé si lo sabéis, pero realmente la primera película de Spider-Man, que es en la que aparece el Duende Verde, que está Willem Dafoe como Duende Verde, es la película favorita de Stan Lee. Una vez le preguntaron cuál era su película favorita de todas las de los superhéroes, digamos, y dijo que su peli favorita era esa, la primera de todas, y lo entiendo por el razonamiento que dio. Dijo que no es que sea la mejor, no es que sea no sé, la gran película definitiva de superhéroes, pero ¿qué sucede? Que fue la primera película que tú veías la peli y decías, ostras, pues es posible el cine de superhéroes, ¿no? Y es como que fue la primera vez que veías la peli y te lo creías, lo que estabas viendo en pantalla. Ha sido una peli de superhéroes y tal. Al menos en el universo Marvel. Yo creo que cuando salieron esas ya habían salido las de Batman, pero bueno, ya eso es universo DC y sería otra cuestión, ¿vale? Si hay por aquí más cinéfilos como yo, a mí me encantaría que me comentarais vuestras pelis favoritas y demás. Así que nada, curación regenerativa. Un auténtico estropicio. Ah, esto me encanta, porque vienen, creo, aquí, es que esto no lo sé muy bien, ¿vale? Lo tengo que ver bien, pero creo que este módulo viene dedicado al Escorpión, que es otro de los villanos principales de Spider-Man, que me encanta. Sí, eso es, aquí viene el Escorpión, y si no me equivoco, todos a una, también vendría Electro, alta tensión. Bueno, nos lo vamos a pasar increíble, todos los aficionados de Spider-Man os lo vais a pasar increíble con este villano. O sea, tengo muchísimas ganas de jugar al Duende Verde. De hecho, seguramente fuera de cámara me jugaré el Duende Verde con Spider-Man. Literalmente. O sea, lo primero que voy a hacer seguramente es jugarme con Spider-Man y que aparezca Electro, que aparezca Escorpión, que aparezca todo esto, porque buah, es que me encanta. Me encanta. A lo mejor hasta podríamos probar a hacer una especie de 6 siniestros antes de que salga los 6 siniestros, ¿no? Porque tenemos a Electro, Escorpión, no sé si ellos están en los 6 siniestros, creo que sí. Están Misterio, Kraven, que esos no los tendríamos, Venom nos tendría... No, Venom, bueno, aparece en la expansión, pero no es uno de los 6 siniestros en realidad. Bueno, no sé, se me pasan muchas cosas por la cabeza, ¿vale? Lápida... Se me pasa un montón de cosas por la cabeza. Buah, estoy súper contento. Súper contento. Y nada, aquí vendrán un poco las normas.
Esto es muy Magic también, por si no lo sabéis, o la gente que vengáis de Magic lo sabréis, que con cada ampliación viene un simbolito que un poco te indica de qué ampliación es cada carta, ¿no? Aquí tenemos negocios arriesgados, bienvenidos héroes, conjunto de encuentros modulares. Vale, aquí vienen las reglas de negocios arriesgados, consejos estratégicos, la fórmula mutagénica, informe inicial de Shield. O sea que te ponen un poco en antecedentes, supongo. Informe inicial de Shield. Como ya sabéis, Norman Osborn es un empresario sin escrúpulos que preside la multinacional Oscorp. Nuestros datos confirman que también financia una operación criminal de gran envergadura. Por desgracia, Osborn se propone adquirir una filial en quiebra de Industrias Stark. Interesante, muy interesante. Esto no solo dispararía las acciones de Oscorp. Estamos convencidos de que planea utilizar la tecnología de Stark para impulsar sus actividades delictivas. Tomar medidas directas contra Osborn es totalmente inviable, pero creemos que se le puede provocar si desmanteláis su tinglado. De este modo le obligaréis a dar la cara como su alter ego criminal, el Duende Verde. Vale, pues Hulka te va a dar pa'l pelo, compañero. Qué guay que metan ese saborcillo de lore, ¿no? De mundo Marvel, ¿no? Súper guay. La fórmula mutagénica nos dice que nos han informado de que el Duende Verde está sobrevolando las calles de Nueva York y soltando frascos llenos de gas verde. El gas parece contener algún tipo de agente mutagénico. Los civiles que lo inhalan se transforman en criaturas monstruosas con aspectos de duende. Por si fuera poco, estos seres sucumben en el acto a una furia incontenible y atacan a quienes todavía no se han convertido. Con semejante ejército, el Duende Verde no tardará mucho en invadir la ciudad. Id allí y recuperad Nueva York, antes de que sea demasiado tarde. Vale, pues para como os digo, utilizaremos a Iron Man en aspecto de liderazgo. Joder, pues muchísimas ganas, ¿eh? Al leer esto me entran más ganas, no sabía que había estos pequeños fragmentos de lore. Y nada, pues espero un poco vuestro feedback, ya sea pues de cine, ya sea de El Duende Verde, ya sea un poco de cómo veis el calendario, ¿vale? Esta semana hemos traído todas las partidas de Black Panther, para la semana supongo que ya os podré traer pues estas partidas con Iron Man y con Hulka. A lo mejor lo que hacemos es la siguiente semana prescindir de un vídeo de la sala del peligro para poder acabar ya de una vez todos los héroes de la caja base y los jugamos los dos con el Duende Verde, porque después de eso lo que me gustaría hacer es una review de la caja base. En vez del unboxing, pues ese día que toque día de unboxing lo que vamos a hacer es una review de la caja base, hablar un poco de los villanos y hablar un poco de los héroes y ver qué me parece, qué cosas se pueden mejorar, qué no. Y a lo mejor también así un poco veis cómo tengo yo organizado, que algún suscriptor ya me preguntó cómo organizaba yo las cosas dentro de la caja. Y nada más. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Estoy alucinado con el apoyo que está recibiendo el canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.